¿Cómo andan? ¿Me confirman ahí si ven la presentación? Esperamos unos Sí, minutitos más. al ciento se ve la presentación. Perfecto. Vero, ¿vos me estás escuchando bien? ¿O estás sin...? Bueno, largamos, son las 7 y unos minutos. ¿Me confirman ahí de nuevo si se ve la presentación ahí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, largamos entonces. Eh, Buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Diego Abalfi. eh, Soy docente del Instituto Alfredo Angeli, egresado de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad, y luego cursé la licenciatura en la UTN. Y bueno, ya hace unos años que soy docente de la práctica profesionalizante 3, así que los que hayan cursado me han tenido como docente y si no me van a tener en una de las últimas materias. En la jornada de hoy lo que vamos a hacer va a ser charlar un poco, no quiero que sea solo una disertación mía, sino que puedan participar ustedes también sobre lo que es COVID-19, ¿sí? Un tema muy actual. Cuando me pidieron hace unos días que preparara la presentación de este tema, bueno, es un poco un tema que es muy hablado, lo vemos todo el tiempo en todos los medios, así que quería intentar agregarle algo de valor a lo que todos sabemos, no simplemente comentarle más de lo mismo, sino intentarle agregarle algo de valor al tema, comentarles un poco qué es lo que estoy haciendo yo. Yo soy, eh, trabajo de higiene y seguridad en forma permanente en una planta de bioetanol en Villa María, y a su vez asesorando a algunas empresas alimenticias de la zona. Así que bueno, por la actividad que me toca, nunca he dejado
de asistir en este tiempo como actividades esenciales a las empresas. Y bueno, la idea de contarles un poco qué es lo que se ha hecho y cómo se transita esta pandemia desde los lugares de trabajo, qué es lo que se está haciendo para poder continuar con las actividades laborales y bueno, un poco qué es lo que planeamos en caso de que aparezca algún caso, ¿sí? Entonces, cómo la vamos a transitar a la disertación. Una primera etapa quiero que aclaremos algunos conceptos básicos, ver qué es lo que dice la legislación vigente, contarle un poco cómo es el panorama en términos de números a nivel nacional, provincial y local, ¿sí? Y bueno, y después un poco enfocarnos más en lo que se está haciendo en los lugares de trabajo para llevar adelante, ¿sí? Esta situación. Bueno, comenzamos. ¿Qué es lo que es el coronavirus? ¿Sí? Arrancamos por la definición. La, la OMS se, se toma la resolución de denominarlo a este enfermedad como COVID-19, ¿sí? En base a las experiencias que había anteriormente con algunas epidemias que hubo en años anteriores, que ya lo vamos a ver, y que hubo ciertas menciones en los nombres a regiones, a animales o, o a zonas geográficas que, bueno, que terminaron siendo un poco estigmatizantes sobre algunas regiones o sobre ciertos animales. Entonces, para elegir el nombre de esta enfermedad, se utilizó las siglas de Coronavirus Disease, que es enfermedad en inglés, y 19, que es el año en el que se informa el brote, ¿sí? El brote se informa el 31 de diciembre de 2019, entonces la OMS cuando lo nombra dice que es una enfermedad causada por un virus corona y que se identificó en el año 2019, ¿sí? De esa forma la nombra la OMS a la enfermedad, al virus, pero este virus viene de una familia de virus que ha causado otra serie de enfermedades y de epidemias que no llegaron a esta magnitud, pero bueno, que no es la primera vez que sucedía, ¿sí? Algunos antecedentes de pandemias en el mundo, no es la primera y seguramente no va a ser la última pandemia que tenemos, entonces bueno, eh, vamos a hacer un recuento por algunas otras epidemias que ha habido eh, anteriormente en el mundo, ¿sí? Una de las más grandes que hubo fue la viruela, el sarampión, la gripe española hace ya unos 100 años, y lo que se llamó la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Son los antecedentes más grandes de, de pandemias que ha habido en el mundo, ¿sí? Y lo que se declaró también una pandemia es el VIH, ¿sí? Son las 5 pandemias anteriores que tenemos a esta. Previo a esta hubo algunos avisos, no llegaron a ser pandemias, pero sí fueron epidemias. Probablemente, ahora que las nombramos, lo recuerden, como el SARS-CoV en el año 2002, ¿sí? Eh, Se llamó síndrome respiratorio agudo grave o síndrome del sudeste asiático, ¿sí? Por eso es lo que le comentaba hace un rato, de que en este caso se evitó hacer nombre a una región o a un país y simplemente se nombró con el nombre del año y el tipo de virus que lo causaba, pues en este caso se conoció como síndrome de respiratorio agudo del sudeste asiático, ¿sí? No llegó, en este caso, no llegó a tener la magnitud de una pandemia, ¿sí? Pero sí fue una epidemia importante que azotó a muchos países, causó muchas muertes y causó una gran preocupación, ¿sí? Sin llegar a esta magnitud. Otra importante epidemia, nuevamente con la asignación de un animal, se conoció como la gripe porcina, ¿sí? O la N1H1, en el año 2009, si alguno la recuerda esta, también nuevamente no llegó al grado de pandemia, pero produjo una gran cantidad de contagiados con una tasa de letalidad del 5,4, un poco superior a lo que hoy vemos con el
coronavirus, y en este caso hubo grandes matanzas de animales, creyendo que cualquier animal que estaba infectado podía contagiar a todo el resto, y hubo grandes matanzas de animales. Luego por ahí se desmitificó un poco y se creyó que aislando simplemente el animal contagiado, y en el caso que llegara al consumo humano cocinándolo correctamente, no transmitía la enfermedad. Recién. Y bueno, esto lo que nos sucede hoy, en muchos lugares se ha anunciado, como en este caso veíamos en una nota del diario El País de España del año 2018, donde nos preguntaban si estábamos preparados para la gran pandemia. En este caso hablaba de una gripe aviar, que decía que podíamos llegar a tener mutaciones que lleguen a transformarse en una epidemia muy importante, una epidemia muy grande. Y bueno, si bien hoy no podemos identificar cuál es el animal, sí, algunos dicen que a partir de un murciélago, que el murciélago lo pasó al pangolín, que es otra especie animal, todavía no está aislado exactamente cuál es el animal que hace de vector para pasar del origen hasta el humano, ¿sí? Pero bueno, la gran pandemia llegó, ¿sí? ¿Cuándo llegó? La OMS la caracterizó como una pandemia el 11 de marzo, ¿sí?, del 2020, si bien China la informa en diciembre del 2019 y algunos estudios hablan de brotes mucho anteriores, ¿sí? Recién el 11 de marzo del 2020 la OMS la caracteriza como pandemia con todo lo que ello significa, ¿sí? No es un término que se utilice a la ligera por todo lo que conlleva, ¿sí? Eh, y el 11 de marzo se decretó la, la pandemia y a partir de allí, bueno, todas las medidas que conocemos, ¿sí? Eh, Cuando hablamos muchas veces de casos sospechosos, esto ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. Eh, Acá vemos que dice una definición de caso sospechoso del 1 de agosto. Yo les puedo comentar por ahí en algunos protocolos que hemos hecho, lo hemos revisado de marzo ahora 5 o 6 veces porque han ido permanentemente agregándose síntomas, agregándose grupo de riesgo, eh, incorporándose criterios de alta o de baja de paciente en función de los tiempos de diagnóstico, de los síntomas, de los test que se le van realizando. Bueno, esta es la última actualización que tenemos del Ministerio de Salud de cómo se clasifica un caso sospechoso de coronavirus, ¿sí? Un caso que podemos sospechar que tiene la enfermedad, ¿sí? ¿Qué dice que es un caso sospechoso de coronavirus? Toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Fiebre, cuando habla de fiebre habla de 35 más, en una primera etapa fue 38, luego en alguna de las modificaciones lo bajaron a 35, 5 o más. Tos, odinofagia, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato, cefalea, diarrea y vómito, ¿sí? Acá en este criterio habla de la combinación de 2 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Solo la fiebre, por ejemplo, no es un caso sospechoso. Tiene que ser fiebre y alguno de estos otros síntomas, ¿sí? El segundo criterio, ¿sí?, es cuando una persona pertenece a alguno de los siguientes grupos. Es un trabajador de la salud, reside o trabaja en instituciones cerradas por internación prolongada, sea personal esencial, y ahí vamos después de qué es lo que dice personal esencial, se refiere solo a personas de la Fuerza de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, reside en barrios populares o pueblos originarios, y ahí nuevamente hace otra salvedad donde dice que considera barrio popular donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad ni accede a más servicios básicos, ¿sí? Sea contacto estrecho de un caso confirmado dentro de los 14 días posteriores al contacto, o presente uno o más de los síntomas que vimos en el criterio 1, ¿sí? En el criterio 3 está simplemente orientado a lo que es pediatría, ¿sí? Habla de niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y 2 de los siguientes síntomas: erupción, hipotensión,
disfunción miocardítica, ¿sí? Evidencia de coagulopatía, síndromes gastrointestinales, agudos como diarrea, vómitos, dolor abdominal y inflamaciones, ¿sí? Esto más orientado a lo que es los niños, sobre todo porque muchas veces cuando son niños pequeños no podemos hacer que nos cuenten los síntomas, sino que siempre tiene que ser algo más eh, a la vista, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que es un caso confirmado? Cuando hablamos de una confirmación de caso de COVID. Un caso confirmado es todo caso sospechoso, o sea, con los síntomas que vimos anteriormente, con resultado detectable para la detección del genoma viral, ¿sí? Por medio de técnicas directas. Y ahí vamos a ver un poco más adelante qué es lo que son las diferentes técnicas para detectar el coronavirus. ¿Sí? Hay diferentes técnicas. Lo que nos dice el Ministerio de Salud es que para que un caso sea confirmado tiene que ser una confirmación por medio de técnicas directas, o sea, una técnica por la cual se extrae una muestra, ¿sí? Y se analiza si está presente el ARN del virus, ¿sí? Diferentes tipos de técnicas. La técnica directa es únicamente el hisopado. Por medio del hisopado nasofaríngeo se introduce un hisopo, se hace un exudado de la mucosa de la faringe, eso se analiza y ahí se detecta la presencia del virus, ¿sí? Ese análisis se conoce como PCR y acá en este gráfico vamos a ver que comienza a detectarlo a partir de los 0 días, inclusive aún antes que aparezcan los síntomas. En el caso de las personas que poseen síntomas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que cursan la enfermedad de modo asintomática, ¿sí? Entonces, este tipo de test, que es el PCR, lo detecta a partir de el primero o segundo día de contagiado, ¿sí? Acá vemos lo que es nivel de detección, comienza ahí más o menos en el segundo día de contagio, y tiene una curva de detección, el, el test, donde llega un pico próximo a los 14 días, luego cae y desaparece aproximadamente en el día 28, ¿sí? Puede haber casos excepcionales, pero esto es lo normal para este tipo de test, que después del día 28 los resultados del hisopado aparezcan como negativos. Luego acá van a ver dos tipos de test más, ¿sí? El IgM y el IgG, ¿sí? ¿Qué son estos tipos de test? IgM y IgG. Estos son los que conocemos o los que escuchamos hablar frecuentemente como los test rápidos, los test serológicos, ¿sí? El primero, el PCR, es un test que se realiza a base del exudado de la faringe, y estos IgM y IgG son los anticuerpos, ¿sí? Que se detectan en sangre, ¿sí? Y lo vamos a conocer como los test rápidos. Eh, ¿Por qué se denominan estos test rápidos? Porque se hace a través de una muestra de sangre, que puede ser en un análisis o una muestra tipo como las pruebas que se utilizan para detectar la glucemia en sangre, sí, una muestra donde se realiza una gota de sangre que se aplica sobre el test, tiene una raya de control, que es la que vemos ahí arriba, donde dice control, que es lo que da válido el test. Si en ese test no se pinta esa raya, es como inválido el test, y vamos a detectar, ¿sí? Si nos detecta IgM, quiere decir que el resultado es positivo del test, ¿sí? Si nos detecta IgM, IgG, el resultado es positivo, y solo si nos detecta IgG, quiere decir que la infección pasó ya, ¿sí? Y lo que nos quedan son los anticuerpos. Si volvemos hacia atrás, esto es lo que vemos en los test rápidos. Si detecta IgM, IgG, va a estar entre el día 11, 12 y el día 21 en la enfermedad. Y si solo detecta IgG, quiere decir que la persona ya cursó la enfermedad y solo nos quedan restos de anticuerpos, ¿sí? Entonces, esto es lo que conocemos como los test rápidos, los test serológicos, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta me van escribiendo por el chat, yo lo voy viendo al chat y lo vamos aclarando en el momento, ¿sí? Después al final hacemos un, una breve pausa para hacer preguntas, pero si quieren ir escribiendo alguna duda, lo vamos viendo por el chat, no hay ningún problema.
Otro término que vamos a escuchar frecuentemente, el contacto estrecho, ¿sí? ¿Qué es lo que se considera un contacto estrecho de coronavirus, ¿sí? Para el contacto estrecho se consideran todos los casos en un periodo de contacto desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID, ¿sí? Entonces, cualquier persona que haya estado dentro de las 48 horas previas al inicio del síntoma o a la detección del positivo, debemos analizar a ver si es un contacto estrecho o no, ¿sí? ¿Por qué podemos haber estado con una persona que es COVID positivo, que lo detectaron y nosotros estuvimos junto con ellos en las 48 horas anteriores y no ser un contacto estrecho? Por los siguientes criterios. Porque estuvimos con la persona, ¿sí? Pero con las medidas de protección colocadas. Si nosotros estuvimos con una persona COVID positivo, pero utilizamos el barbijo y todos los elementos de seguridad, no somos un contacto estrecho, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el contacto estrecho, porque no todo el que estuvo con una persona COVID positivo es un contacto estrecho, ¿sí? Sino el trabajador de salud, por ejemplo, sería permanentemente contacto estrecho de COVID, ¿sí? Entonces, para considerar contacto estrecho, hay que tener en cuenta toda persona que haya proporcionado cuidados o un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección, o cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros con un caso confirmado, sin los elementos de seguridad por al menos 15 minutos, ¿sí? Entonces, después, en base a esto, vamos a ver algunos lugares críticos dentro de, el ambiente laboral donde tenemos que tener especial precaución porque sí o sí se van a dar estas condiciones, ¿sí? Entonces, a la hora de definir contacto estrecho es importante tener este criterio, no solamente el hecho de haber estado con alguien positivo, sino que además tenemos que haber estado sin los elementos de seguridad para ser calificado como contacto estrecho. Bien, ¿cómo se da un alta de un COVID positivo? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que se sigue para dar el alta? En los casos graves donde hay internación, donde hay muchos de los síntomas que vemos acá en el primer cuadro, frecuencia respiratoria baja, baja saturación de oxígeno, requerimiento de asistencia mecánica, inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O que la persona esté en terapia intensiva, para poder darle alta tenemos que tener al menos 10 días después de la aparición de síntomas y nuevamente un hisopado nasofaringeo negativo, ¿sí? Eso, con esas condiciones se da de alta de una persona. Ahora, si la persona no estuvo en terapia intensiva, ¿sí? Sumando gente, no estuvo en terapia intensiva o no cursó la enfermedad con síntomas, 10 días después de la aparición del primer síntoma, se otorga el alta sin necesidad de un nuevo test, ¿sí? Esto es una modificación que se implementó hace poquito y nos dice que simplemente después de pasado 10 días del primer síntoma, se da automáticamente de alta, ¿sí? Vamos a ver esto, cómo se... Ahí está, sin el alta, se otorga el alta de aislamiento sin necesidad de un nuevo test de PCR. Y esto lo vamos a ver reflejado en los siguientes gráficos, ¿sí? A partir del día 10 de agosto que se implementó eso, es un gráfico de la curva de evolución del COVID, de los 10 casos diarios y acumulados, confirmados, dados de alta, infectados activos, y vemos que a partir de ese día hay un salto, uno para arriba y otro para abajo. ¿Sí? El que salta para arriba es la línea de casos dados de alta. Ese día, con el cambio de metodología, se notificaron 70.000 altas en ese solo día. ¿Sí? Y por el contrario, bajaron la cantidad de infectados activos. Anterior a esto, para decir que una persona daba de alta, requería un nuevo test de PCR que dé negativo. Cuando cambió metodología, simplemente con el pasar los 10 días, se lo considera dado de alta. Entonces hizo que se modifique bruscamente esta curva y tenemos muchos más pacientes dados de alta y muchos menos infectados activos, ¿sí?
Vamos a ver algunos números del COVID en términos... hay unas preguntas, a ver, es modificar la cuadrícula. Ahí se ve mejor. Bueno, vamos a ver algunos números del COVID. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto al mundo? ¿Sí? Esta es una tabla al domingo, creo que fue la última vez que la actualicé, para ver dónde estábamos posicionados respecto al resto del mundo en número total de casos. ¿Sí? Argentina está en el puesto 14. Ayer creo que ya habíamos pasado a Arabia Saudita en cantidad de casos, estábamos cerca de los 300.000 casos. Hablando en números absolutos de casos, ¿sí? Entonces, hay 13 países con más casos que Argentina en el resto del mundo. ¿Cómo están nuestros vecinos respecto en esta tabla, digámoslo de alguna forma? Vemos a Brasil, ¿sí? Que está segundo en la posición. Vemos a Chile, que está ahí noveno. Y lo vemos ahí a Uruguay, muy lejos, en el puesto número 140 de casos. Ahora bien, si esta tabla la modificamos y la vemos por casos por millón de habitantes, cambia un poco la organización, ¿sí? Y Argentina está en el puesto 34. Vamos a ver de nuevo a los vecinos. Brasil está en el puesto número 11, Chile en el puesto número 5 y Uruguay en el puesto número 153 en casos por millón de habitantes, ¿sí? Esto es como para que veamos un poco dónde estamos parados. Ahora bien, respecto de Argentina, ¿qué sucede con las provincias? Vamos a ver acá un pequeño video de una evolución de los casos desde el comienzo de la pandemia. Bueno, y ahí más o menos llegando a los últimos días de agosto, vemos cómo Buenos Aires más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires, se llevan arriba del 90% de los casos, con más de 200.000 casos, y un poco más atrás viene Córdoba, Chaco y Jujuy con 3.000 y pico de casos. Ahora vamos a ver bien el número, pero estamos rondando los 4.000 casos, las tres provincias que le siguen a Buenos Aires. ¿Sí? Vemos que provincia de Buenos Aires se lleva casi el 90% de los casos. Acá en este gráfico vemos a las provincias, vemos a todas las provincias sin Buenos Aires, para que no nos saque de escala Buenos Aires, y vamos a ver cómo estamos ahí cerca de los 4.500 casos. Córdoba, Chaco y Jujuy están ahí rondando el segundo puesto, pero muy, muy lejos de Buenos Aires, ¿sí? En lo que refiere a la tasa, lo que refiere a la tasa de letalidad, vemos cómo en este caso la tasa tuvo un momento de un pico de crecer hasta casi el 6%, y luego se normaliza en torno al 2% la tasa de letalidad, o sea que de cada 100 pacientes son 2 los que mueren a causa del coronavirus. Y a su vez, esta tasa, si la desagregamos por edades, vamos a ver que la tasa es baja en las personas de hasta 20 años, es prácticamente despreciable. Luego de 30 a 39 llega a 0,085, de 40 a 49
en 0,18 y va subiendo hasta una tasa de letalidad próximo al 19% en pacientes de más de 80 años, ¿sí? Entonces vemos que en promedio la letalidad es del 2%, pero es muy diferente la letalidad en función de las edades y es extremadamente alta en personas de más de 80 años y más de 70 años, ¿sí? Este es el mayor concentración de casos, está en esta ranga etaria de 20 a 59 años, precisamente porque es por ahí la población que mayor se moviliza por trabajo, ¿sí? Pero la tasa de letalidad es mucho más alta en la población de más avanzada edad. Respecto a lo que es Córdoba, ahí tenemos un mapa de Córdoba, de cómo está distribuida la cantidad de casos en Córdoba, y vamos a pasar rápido donde están los mayores principales fuentes de casos, ¿sí? Así evolucionó Córdoba. Hasta ayer estaba en 4.500 casos aproximadamente. Tuvimos unos primeros meses de pandemia eh, prácticamente muy tranquilo, con menos de 1.000 casos, y después de mitad de junio, julio a hoy, aceleró la curva y vamos a estar en los próximos días llegando a los 5.000 casos, ¿sí? ¿Dónde están esos casos principalmente? La principal fuente está en Córdoba Capital, con 2.200 casos aproximadamente. Otro foco importante ahí en Oliva, con 350 casos. Otro foco en Tras las Sierras, en Villa Dolores, con 120 casos. Tenemos otro foco importante en la zona de Marcos Juárez, con hoy 260 casos. Y Villa María, que ayer más o menos estábamos en los 112 casos, ¿sí? En la ciudad, ¿sí? También Villa María, al igual que el resto de la provincia, tuvo una primera etapa muy, muy tranquila y en el último mes aceleró y tuvimos más de 100 casos en este mes solamente. Bueno, ¿qué hacemos con el coronavirus en el ámbito laboral? Lo que les traigo acá para mostrarles es un digesto de leyes. Esto está en ese link, que está ahí, si quieren después se los comparto. Este es un digesto de todas las leyes, decisiones administrativas, resoluciones que salió sobre el coronavirus, ¿sí? Esto está en la página argentina.gov.ar. Se pueden bajar todas las leyes, resoluciones, decisiones administrativas, todo lo que ha relacionado al coronavirus está en ese digesto unificado, ¿sí? Ese es el índice, ¿sí? Son 180 hojas solo con los títulos de las resoluciones. ¿Ah? Resoluciones, decisión administrativa, normativas de los diferentes ministerios. Pero bueno, es una cantidad impresionante de información, ¿sí? Obviamente no todos afectan a todas las actividades, pero para que sepan que es un lugar muy importante donde buscar información legal si tenemos que armar algo. ¿Qué es lo que nos dicen básicamente todas estas resoluciones, todas estas decisiones administrativas? Nos van a llevar a que trabajemos dentro de los organismos en base a protocolos, ¿sí? Nos van a llevar a que dentro de cada tipo de actividad, a medida que se van liberando, habilitando las actividades, tengamos un protocolo escrito y establecido de cómo se debe trabajar en cada actividad, ¿sí? Hay imágenes de algunos de los protocolos que hemos hecho para algunas de las empresas en las que trabajo. Cada actividad, por ser esencial y ser catalogada como esencial, requiere que tengamos un protocolo estricto de trabajo para poder determinar qué hacer en cada una de las etapas del trabajo, ¿sí? ¿Cómo se elaboran estos protocolos? Estos protocolos, tenemos una guía de protocolos dentro de, por un lado, lo que es el gobierno. Cuando habilita una actividad lo hace en base a un protocolo, entonces hay un protocolo guía dentro de la página para esa actividad. No quiere decir que se aplique exclusivamente para todas las empresas, porque no habla de tamaño de la actividad, sino que
habla del rubro, entonces no es lo mismo una empresa de 2 empleados que una empresa de 300 empleados. Entonces podemos usar como guía el protocolo del COE, ¿sí? Luego tenemos que elaborar uno específicamente para la empresa, la institución a la que estemos elaborando el protocolo, ¿sí? ¿Qué otra información hay disponible y es muy interesante para lo que es la realización de los protocolos? Es una especificación disponible al público de IRAM, que es la 3820, que es una especie de normativa que IRAM pone a disposición del público sin costo esta estructura para que sigamos esa guía para realizar el protocolo. Entonces, lo que tiene la guía son contenidos mínimos de cómo realizar un protocolo, ¿sí? Básicamente es controles de ingresos, cómo asegurar la distancia social, cómo reordenar los puestos de trabajo, cómo atender al público, qué hacer con comedores, vestuario y otros espacios comunes, identificar el grupo de riesgo, los transportes que llegan al local, los traslados, aplicación de tecnologías, teletrabajo, limpieza y elementos de protección personal y colectiva. Entonces, en base a estos protocolos, lo que hacemos es establecer dentro de un establecimiento 4 zonas de control. Una anterior, exterior, a la llegada al lugar, que son desde los hogares a la zona de trabajo. Una que es en el lugar de ingreso al trabajo o al establecimiento. Una dentro del trabajo, lo que llamamos zona controlada. Y nuevamente cuando la persona vuelve a su hogar, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer previo al ingreso al trabajo? ¿Sí? ¿Qué alcance tenemos nosotros en lo que es el exterior y en lo que es en el exterior del establecimiento? ¿Qué control podemos tener? Como primera medida, identificar los grupos de riesgo, ¿sí? Saber quiénes son grupos de riesgo para, en la medida de lo posible, que no se presenten al trabajo, buscar una metodología de teletrabajo, de ser posible, para evitar exponer a estas personas, ¿sí? Como vimos recién, mayores de 60, en caso de que se enferme, una persona con muy alta probabilidad de que le ocasione lesiones graves o la muerte, ¿sí? Entonces tenemos que evitar exponerla a esta enfermedad, ¿sí? Entonces identificarlos y tener dentro de nuestra organización una identificación de su grupo de riesgo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Una declaración jurada de salud, ¿sí? Para asegurarnos que todos los trabajadores que retornen al trabajo, que se incorporen al trabajo, estén en buenas condiciones de salud y no hayan estado en contacto con casos sospechosos o hayan estado en lugares de transmisión comunitaria o en zonas de riesgo fuera del país. ¿Qué podemos hacer en el ingreso a los lugares? Tener un control de acceso, ¿sí? Registrar quién entra y quién sale. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en caso de tener un caso sospechoso dentro del establecimiento, es importante poder trazar con quién estuvo esa persona para poder hacer el mapa de riesgo de ese caso, ¿sí? Limitar los accesos de personas que acceden a un establecimiento o a una institución para asegurarnos de que venga la menor cantidad de gente posible y de esa manera vamos a disminuir el riesgo de contagio. Implementar barras de contención en el establecimiento, ¿sí? Control de temperatura, control de anosmia, que es el control del olfato, y proveer alcohol sanitizante en las manos para todo el personal que ingrese al establecimiento. Y una vez en el lugar de trabajo, proveer los elementos de seguridad, tapaboca, protección facial y guantes en el caso de que sea posible, ¿sí? Entonces, como barra de acceso es importante el control de temperatura y a su vez saber qué hacer si nos da una temperatura superior, porque muchas veces lo hemos visto en algunas empresas que, bueno, hacen control de temperatura y si hay un caso con una temperatura superior establecida, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces hay que tener un esquema de toma de decisiones, es un ejemplo de qué hacemos si nos encontramos con una persona con temperatura superior a 37,5, ¿sí? En este ejemplo que pusimos acá,
por ejemplo, nos encontramos con un termómetro infrarrojo que marca superior a 37,5, debemos pasar a un termómetro digital, ¿sí? Porque muchas veces el termómetro infrarrojo se ve afectado por la calefacción del vehículo, o al contrario, si viene en moto, nos va a dar una temperatura bajísima que no es representativa, ¿sí? Entonces es importante, en el caso de que la temperatura del termómetro infrarrojo no sea fiable, pasar a un termómetro digital para chequear esa temperatura, ¿sí? Si en este caso nos da OK, bueno, decidimos el ingreso al establecimiento. Si no nos da OK, en este esquema de decisión, que como les vuelvo a decir, es específico para cada establecimiento, tienen que armar cada uno su esquema de decisión en un establecimiento, se definieron dos situaciones. Si es un personal propio, se pasa a un cuestionario de seguridad. Si es un personal no propio, directamente con las dos tomas de temperatura superiores a 37,5, se rechaza el ingreso, ¿sí? En caso de ser personal propio, se hace un cuestionario de seguridad, se hace la prueba de olfato, si pasa las pruebas, se hace el ingreso del establecimiento, porque tenemos que recordar también que solo el hecho de la fiebre no era causal de casos sospechosos, entonces si la persona solo tiene fiebre, pero pasa prueba del olfato, no tiene síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, podemos permitir el ingreso al establecimiento, ¿sí? En el caso de que no pase las pruebas, se aísla la persona, hay que tener definido dónde se aísla la persona, y se activa el protocolo de emergencia, ¿sí? El control del olfato, ¿sí? Esta es una metodología que es muy sencilla de implementarla, muy económica, pero bueno, hay que tener también ciertas condiciones para poder hacerlo. No podemos agarrar, por ejemplo, una botella y hacerlo en la misma botella a todos, porque todos van a poner la nariz sobre la botella, sino que hay que hacerlo mediante algún objeto que sea descartable para que lo pueda asegurar la persona que no vamos a tener riesgo de poner la nariz en el mismo lugar donde lo ponemos. Entonces, se puede usar mediante un algodón, mediante un hisopo, una tira olfativa como la de los perfumes, y algún elemento que podamos asegurarnos de que es descartable y que no vamos a estar en contacto todas las personas con el mismo elemento, ¿sí? ¿Con qué se puede hacer el test de olfato? Se puede hacer con vinagre, se puede hacer con alguna sustancia con perfume, se puede hacer con café. Lo importante en este caso es que si lo hacemos en forma repetitiva, o sea, si es un establecimiento que entramos permanentemente, o lo variemos o tengamos una muestra en blanco. Por ejemplo, si lo hacemos con vinagre, que tengamos una botella de agua para hacer un contraste. Si no, siempre la persona cuando le hagamos la prueba nos va a decir, sí, es vinagre, es vinagre, es vinagre, es vinagre, y capaz que en algún momento no lo siente y nos dice, sí, es vinagre. Entonces es importante tener una muestra en blanco, como decir, por ejemplo, agua en ese caso, para ver si realmente lo detecta o nos está mintiendo, ¿sí? Y nuevamente, un esquema de decisión, ¿sí? ¿Qué es lo que hacer si la persona no lo detecta al olfato? En este caso, en este que les muestro acá, se decidió que si la persona no detecta el positivo de olfato, directamente se lo cataloga como caso sospechoso, ¿sí? Y se lo aísla y se activa el protocolo, ¿sí? Bien, una vez que pasamos las barreras y estamos dentro del establecimiento, vamos a pasar lo que llamamos como zona controlada o zona segura, donde ya nos aseguramos que todas las personas que están dentro del establecimiento no son de grupos de riesgo, ¿sí? No estuvieron en contacto con casos sospechosos y le hicimos una serie de cuestionarios y de exámenes como para asegurar que la persona está en condiciones de trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar los puestos de trabajo a una situación para poder minimizar, ¿sí? El contacto con el resto de las personas, ya sea con proveedores, clientes, o ya sea con los mismos compañeros de trabajo, porque si bien vamos a usar elementos de protección personal como el barbijo, es imposible estar toda la jornada laboral
sin tocarse el barbijo, sin moverse el barbijo, sin bajarse el barbijo 2 segundos. Entonces, es importante que además de que usemos elementos de seguridad, tengamos barreras físicas dentro de los puestos de trabajo para limitar el contacto con el resto de las personas, ya sea mediante una barrera o mediante la distancia, ¿sí? Y en el caso de con los que es clientes, se puede hacer mediante este tipo de barreras, ¿sí? Esto es lo más usado mediante barreras acrílicas, o algún tipo de barrera para impedir el contacto, sobre todo con lo que son los elementos que pueden llegar a causar el contagio, como pueden ser las gotitas de la saliva. ¿Sí? Entonces hay que buscar la forma de que el contacto con el cliente sea lo menor posible, ¿sí? Con clientes, con proveedores, con cualquiera dentro del establecimiento, mediante una barrera o distancia, ¿sí? Lo limitemos. Un punto crítico, ¿sí? Donde se dan la mayoría de los contactos de estrecho, porque es imposible hacerlo con las barreras de seguridad. No podemos comer con un barbijo. Entonces, es fundamental adecuar los comedores para que coman menos personas juntas o que se coman con barreras de seguridad. Y esto es un poco, complicado, porque muchas veces estamos en el trabajo y usamos el momento de la comida para relacionarnos con otras personas, para charlar, para hablar un poco de otro tema que no sea del trabajo. Y bueno, hoy tenemos que hacerlo de esta forma. No quedan muchas alternativas, pero bueno, nos pasa en las empresas que tenemos que separar los grupos y comer en la misma oficina donde estamos trabajando o comernos en salas de reuniones aislados para poder mantener mediante una barrera o una distancia, asegurarnos que las personas que estén comiendo van a estar sin barbijo, que mantengan una distancia de seguridad o haya una barrera entre una u otra. ¿Sí? Esto, en algunos análisis que se hacen posterior a, a enfermedades, ¿sí? A grupos de contagio, sobre todo en personal de salud, se da cuenta de que por ahí estuvieron 10 horas con todo el equipo de seguridad puesto, se juntaron a comer y en ese momento estuvieron todos sin elementos de seguridad. ¿Sí? Entonces, ese es el punto más crítico de un lugar de trabajo, porque podemos estar todo el tiempo de jornada laboral con los elementos de protección y a la hora de comer no nos queda otra que sacarnos el barbijo porque si no, no podemos comer y ahí nos exponemos fuertemente al virus. ¿Sí? Entonces hay que buscar la posibilidad de o hacerlo mediante barrera o separarnos. ¿Sí? Lo mismo para las salas de reuniones. ¿Sí? Hasta hace algunos meses era muy común tener que charlar un tema y decir, bueno, nos juntamos en una sala y somos 5, 10, 15 dentro de una sala. Hoy se avanzó muchísimo con este tipo de tecnología, así como hoy hacemos la capacitación de forma virtual. En el trabajo tenemos que buscar la forma también de reunirnos, por más que sea con personas que estén en el mismo establecimiento, y acostumbrarnos a que, eh, si bien podemos estar en el mismo lugar, es importante que la hagamos a las reuniones de forma separada. No sabemos cuándo va a aparecer un caso sospechoso y tenemos que tratar de minimizar el contacto lo mayor posible. ¿Sí? Entonces es importantísimo, por más que compartamos el espacio de trabajo, nos tenemos que reunir muchas personas a hacerlo de forma eh, virtual o reduciendo al mínimo la cantidad de personas en una sala. Bueno, y ahora sí, lo que seguramente lo han escuchado más de una vez, los que son elementos de protección personal y elementos de protección colectiva en lo que son los espacios de trabajo. ¿Qué tenemos como elemento de protección personal? Barbijo, tapaboca de forma permanente y algún tipo de protección ocular o facial. ¿Sí? ¿Qué inconveniente tenemos con esto? Usar el barbijo con lentes es muy difícil, ¿sí? Ya sea que usen lentes de ver o por el tipo de trabajo tengamos que usar un lente de protección ocular, es muy difícil, ¿sí? Encontrar una compatibilidad porque al tener el barbijo puesto, el lente se termina empañando, ¿sí? Por más que le pongamos jabón, encontremos alguna técnica para hacerlo durar un poco más, en el uso prolongado de las horas, se termina empañando. Entonces,
una alternativa aconsejable es el uso de protección facial, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la protección facial tiene que ser compatible con el resto de los elementos de seguridad. Si es un lugar donde tenemos que usar un casco, la protección facial tendrá que ser adaptada al casco, ¿sí? Si es un lugar que no usamos casco, podemos usar simplemente la facial con visera, ¿sí? Pero con el tema de los lentes es muy complicado el uso de barbijo y terminamos normalmente no usando el lente, que es un elemento que también nos protege de otros elementos más allá del virus, ¿sí? Eh, el uso permanente de alcohol en gel o desinfectante y el lavado frecuente de manos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que mientras podamos debemos usar el lavado de manos y en el caso que no podemos usar el lavado de manos, usemos el alcohol en solución o el alcohol en gel. Hay que tener en cuenta que el uso del alcohol provoca una resequedad en las manos importante que, si bien eso es bueno en el momento porque nos desinfecta, en el largo plazo genera un debilitamiento de una barrera contra el virus, que es la misma piel, ¿sí? El virus, por estar en contacto con la piel, no va a ingresar al organismo siempre y cuando la piel esté sana. Si nosotros usamos alcohol permanentemente y nos dañamos la piel, generamos una zona de mayor facilidad de ingreso al organismo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, limpiar todos los objetos que usamos y los lugares de espacio común previo a nuestro uso, poder desinfectarlos, ¿sí? Bueno, estas son las formas de pensar un retorno al trabajo para los que no han vuelto aún. Hay que buscar la posibilidad de volver al trabajo y volver al trabajo de forma segura, ¿sí? Seguramente el trabajo no va a ser igual que antes, no vamos a volver como lo conocíamos hasta ahora, vamos a volver con, con muchos cambios, algunos cambios son buenos, otros no, mucho de esto aceleró el avance de la tecnología, y vamos a volver con cambios al trabajo, ¿sí? Vamos, al trabajo va a tener que retornar y va a retornar con nuevas metodologías, ¿no? Podemos pensar en un trabajo de igual forma como fue el año pasado, ¿sí? Sin duda vamos a volver con cambios, pero creo que cada una de las actividades tiene que ir pensando en una metodología eh, para poder volver, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de volver al trabajo? Es tener un plan de contingencia, ¿sí? Sobre todo lo estamos viendo mucho acá en Córdoba a raíz de estos últimos días que se han incrementado los casos, es que hay que empezar a pensar en qué pasa si tenemos un caso dentro de la empresa o dentro del establecimiento, ¿sí? No planificarlo como algo que no va a pasar nunca o que es ajeno a nosotros, sino sentarse con el grupo de trabajo y decir, bueno, a ver, eh, tal compañero da positivo o es sospechoso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para continuar el trabajo, ¿sí? Para que pueda seguir siendo viable el negocio? ¿Y cómo hacemos para identificar quiénes son los contactos estrechos de esas personas? ¿Sí? Entonces deberemos tener elaborado una planilla, una metodología de identificación de contactos estrechos para decir, bueno, esta persona es sospechosa o estuvo en contacto con un positivo, poder identificar quiénes son sus contactos estrechos, ya sea en cómo vino, cómo se volvió a la casa, con quién comió, ¿sí? Y siguiendo el criterio que vimos anteriormente de lo que es un contacto estrecho, poder identificar en esa persona todos los que estuvieron en contacto con él, ¿sí? Pero pensar un plan de contingencia porque está cada vez más cerca y nos puede pasar, ¿sí? Entonces, pensar qué es lo que hacemos en caso de que pase dentro del establecimiento en el cual nos encontramos trabajando y, sobre todo, bueno, esto, cómo continuar, ¿sí? Si es un esquema de turnos, a quienes afecta, si a todo el turno completo, el turno anterior y el turno posterior, cómo minimizar esos contactos estrechos para que un caso positivo impacte de la menor manera posible en el establecimiento en el cual nos encontramos, ¿sí? Vamos a responder algunas dudas, algunas preguntas, y le doy la participación a algunos, algunos
si quiero opinar algo. ¿Sí? Acá Martín me preguntaba por el tema de la fiabilidad de la toma de temperatura con el termómetro infrarrojo en la muñeca. ¿Sí? Bien, sí, fiable el tema de toma de la muñeca, se puede tomar en la muñeca. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos es que mientras el lugar donde tomemos la temperatura debe estar lo menos expuesto posible al exterior, ¿sí? A ver, no es lo mismo tomar la temperatura en la muñeca a una persona que viene en auto, a tomar la temperatura en la muñeca a una persona que viene en moto, ¿sí? Probablemente una persona que viene en moto no nos marque nada y debamos hacerlo en el cuello o en algún lugar un poco más protegido, ¿sí? Se puede tomar en cualquiera de los lados, en algún momento habían dejado de recomendar el tema de la toma de temperatura en la frente. Eh, Se puede tomar en la muñeca sin problema, sí, pero bueno, hay que tener en cuenta estos casos de la temperatura exterior que muchas veces puede influir y nos va a dar temperaturas inferiores, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que por ahí lo he visto en algún video como gracioso, pero les puedo decir que ha pasado en una de las empresas en la que trabajo, el tema del error del guardia y apretar el gatillo equivocado, ¿sí? No sé si lo han visto en algún momento, que por ahí el guardia está con el gatillo del spray, el gatillo del, del termómetro infrarrojo, y bueno, pasó en una de las empresas que el guardia se confundió y le dio con el spray de alcohol a la persona que le iba a tomar la temperatura, ¿sí? Eh, entonces hay que tener en cuenta que por ahí al guardia le damos el termómetro infrarrojo, le damos el spray para alcohol en gel, le damos el hisopo para que haga el control de olfato y no le alcanza las manos para hacer la cantidad de controles que tiene que hacer, ¿sí? Todos estos controles llevan más tiempo en el acceso a, a un establecimiento, sí, lleva más tiempo. De eso no hay duda, no va a ser igual. Eh, pero bueno, es importante hacerlo porque nos dan cierta tranquilidad y en el caso de que haya un caso confirmado dentro de la empresa, del establecimiento, vamos a tener la posibilidad de hacer el seguimiento de con quién estuvo, a qué hora ingresó, a qué hora salió, entonces nos da un poco más de información, ¿sí? Paulo pregunta, ¿tienen algún margen de error el termómetro láser? Los termómetros láser, hay un error que se cometió mucho al comienzo de esto, que se utilizaban termómetros industriales para la toma de temperatura en personas. En ese caso sí era terrible, los errores que daban eran, diríamos que casi eh, muy alejados de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que el termómetro que se use láser sea para para uso en humanos, ¿sí? El termómetro que utilicemos para medir la temperatura que sea para uso en humanos y no un termómetro industrial, ¿sí? Y dentro de los termómetros para medir la temperatura tienen dos funciones normalmente. Uno tiene como una carita y otro una casita, ¿sí? Uno es para medir temperatura en el cuerpo y otro es para medir temperatura eh, ambiente o de superficie, ¿sí? Siempre ver que esté configurado en, en la temperatura corporal, ¿sí? Eh, Fuera de eso, son bastante precisos los termómetros. Lo único inconveniente es, como les decía, que por ahí cuando las personas vienen en moto o en bici, sí dan temperaturas muy por debajo de lo normal, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Eduardo, pregunta, le hago una consulta, ¿por qué motivo se realizan los hisopados en los casos sospechosos de la nariz y no lo hacen por medio de una muestra de saliva, que es altamente contagiosa? No sé, Eduardo, esto, la técnica de hisopado es nasofaringeo, ¿sí? Es un hisopo que ingresa por la nariz y hisopa la faringe, ¿sí? Por medio de saliva lo que se detectan son anticuerpos similares
al de sangre, pero bueno, con menor fiabilidad de respuesta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?